Bueno, chicos, el día de ayer habíamos visto lo que le pasa a un suelo. Después de que se hace una prueba de Proctor a 30 golpes, este va reduciendo su cantidad de humedad y va aumentando su peso volumétrico. Habíamos definido precisamente que este punto de inflexión que existen, este punto de intersección que existen entre la curva de saturación, que está indicado por esta línea roja, la curva de saturación, y esta curva que representa el peso volumétrico húmedo, nos puede definir que antes de la intersección, antes de que se dé la intersección, todo el material se encuentra completamente saturado y después de este punto, el material se encuentra húmedo. Repito, este punto de inflexión lo que nos indica es que antes el cuerpo se mantiene húmedo y después de esto el cuerpo se mantiene seco. Esto nos va a permitir poder interpretar cuáles son las presiones que van a existir dentro de los suelos. Ya habíamos visto por ahí una imagen que nos traía a colación precisamente esa situación. Dentro de los suelos nos vamos a dar cuenta que existen presiones inherentes en él. Existen tres tipos de presiones. Existe la presión efectiva o intergranular, que son las que se transmiten de grano a grano. Aquí está. Siempre que tengamos contacto entre grano y grano, siempre que existe un contacto real, las cargas que van a estar en la parte superior se van a ir transmitiendo de la parte superficial hacia la parte interna por contacto entre los granos, como lo podemos observar acá. Siempre que hay contacto entre los granos, vamos a ver una presión efectiva o intergranular. En los espacios vacíos, donde se tiene precisamente agua o aire, en esos espacios vacíos donde se tiene agua o aire, lo que vamos a encontrar son las presiones de poro, o neutras, que según Carbon-Tersaghi se deben de tomar como, si es del aire valen 0, si son del agua va a depender de la cantidad de altura por la densidad que pueda tener el líquido. Y por último, la presión total, que va a ser la que se va a encontrar directamente como la sumatoria entre la presión efectiva y la presión neutra. Repito, la presión neutra que puede existir dentro del suelo, no solo es la suma de estas dos, sino también debemos de tener en cuenta las presiones existentes, como pueden ser cargas exteriores que puedan existir. Los esfuerzos transmitidos por los granos y por los fluidos, vamos a ver que generan un comportamiento mecánico que no puede ser regido únicamente por estas tensiones totales, sino también hay que tener en cuenta las presiones intersticiales, y una de ellas y la principal es la presión hidrostática. ¿Cuál es la presión hidrostática? Es la presión existente por el volumen de agua que puede existir, Esta es de igual magnitud para todas las direcciones y está presente en la roca si y solo si el cuerpo se mantenga saturado. Esta presión hidrostática, o también conocida como en el suelo como presión de poro o neutra, la vamos a tener en cuenta cuando el cuerpo se encuentre saturado y no se va a tomar en cuenta cuando se encuentre húmedo. ¿Por qué sí cuando está saturado y no cuando está húmedo? Sí, cuando está saturado, porque el cuerpo estaría completamente lleno y ya no permitiría mayor cantidad de agua en la misma cantidad de masa. Este principio lo erigió en 1925 Carbon-Tersaghi, planteó precisamente la hipótesis de la presión o tensión efectiva, también conocida como intergranular, es la presión que existe entre grano y grano. Es la suma de las cargas exteriores que vamos a tener, más el propio peso del horizonte, del material que tenemos, ¿sí? De todas las cargas que se van pasando y transmitiendo de grano a grano o de partícula sólida en partícula sólida. Y alrededor de estas vamos a encontrar las presiones de poro. Estas presiones de poro pueden ser dos, las presiones por agua o las presiones por aire, aunque normalmente las de aire, debido a la densidad del aire que es muy baja, lo podemos determinar como 0, y las que sí utilizamos son las densidades del agua.
Jóvenes, no sé si hasta acá alguien tenga alguna duda. No, Inge. ¿No? Ok. El modelo o algebraicamente esto se va a traducir en tres ecuaciones. Número uno, la presión total. La presión total es la sumatoria. La presión total es la sumatoria de todas las presiones de todas las presiones intergranulares o efectivas, más la sumatoria de todas las presiones de poro. La sumatoria de todas las presiones efectivas más todas las de poro. Las presiones efectivas las podemos calcular como, el peso volumétrico del material sólido, que eso sería tener que sacarse de la relación de vacíos, por la altura del horizonte. ¿Qué tanto horizonte tenemos? Es decir, ¿qué tan profundo es este tipo de material? La presión neutra, mientras esta se calcula como la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por cada metro cúbico, multiplicada también por la altura, sí y solo si el cuerpo se mantiene saturado. Sí y solo si el cuerpo se mantiene completamente saturado. Para poderlo hacer más claro, vamos a ver un pequeño ejemplo que nos permita precisamente el desarrollo de esta situación. Vamos a ver un ejemplo. Dice que tenemos un cuerpo que se compone de tres horizontes. Vamos a ver un cuerpo que se compone de tres horizontes, como lo podemos observar. Un horizonte de arena húmeda, un horizonte de arena saturada, otro horizonte de arcilla saturada. Si recordamos a la curva, depende directamente si la curva de saturación está por encima o por abajo, entonces va a depender directamente de esta situación. Para el otro caso, aquí están nuestros tres pesos volumétricos. El peso volumétrico de la arena húmeda, el peso volumétrico de la parte saturada y el peso volumétrico de la arcilla saturada. Entonces vamos a irlo calculando parte por parte. Ok, entonces vamos a empezar primero con el primer horizonte. El horizonte 1 corresponde a la arena húmeda. Para poder sacar entonces, no puede empezar sacando las presiones efectivas porque no sé realmente cuánto tenga de peso volumétrico seco. Aquí únicamente nos indican el peso volumétrico de la arena húmeda. Entonces vamos a empezar por la presión total. La presión total la vamos a definir como el peso volumétrico del material, el peso volumétrico del material multiplicado por la altura. ¿Qué peso volumétrico tiene en este caso el material? Tiene un peso volumétrico de 1778 kilogramos por metro cúbico y lo vamos a multiplicar por la altura o profundidad del horizonte, que en este caso son 1.5 metros. ¿Alguien me puede apoyar? ¿Cuánto les da, jóvenes, este primer horizonte? ¿Cuánto les da, chicos, esta primera presión? No creo que dé 1885, Pablo. Es una multiplicación. 2667. 2000. Ahí sí fue. 667. 2667, gracias. Kilogramos por metro cuadrado. Esa sería la presión total. Ahora vamos a ir con la presión de poro definida con la letra U, densidad por altura. Recordemos, jóvenes, ¿qué les dije? ¿Cuándo va a existir presión de poro? Cuando el elemento se encuentre saturado, la presión de poro sí va a existir. Cuando el elemento se encuentre húmedo, la presión del poro no va a existir. Entonces, en este caso, como nuestro horizonte se encuentra únicamente húmedo, no vamos a tener presión de poro y únicamente vamos a encontrar las presiones totales. Vamos a sacar la presión de poro para este caso. Aunque la densidad del agua vale 1000 kilogramos
por metro cúbico. La altura la voy a colocar como 0 o como nula, debido a que este horizonte se encuentra húmedo. Entonces, la humedad de poro daría 0 y nosotros despejando de la fórmula que tenemos, sabemos que la presión total es la suma de la presión efectiva, PI, más la fracción de poro, U. Entonces yo puedo despejar aquí y presión efectiva va a ser igual a presión total menos presión de poro. Presión total, 2.667 kilogramos por metro cuadrado, menos 0 de la presión de poro, también en kilogramos por metro cuadrado, y esto nos quedaría como presión efectiva de 2.667 kilogramos por metro cuadrado. Ok. No sé, jóvenes, si hasta acá tengan alguna duda con este primer horizonte. Chicos, no sé si tengan alguna duda con este primer horizonte. Chicos, No, Inge. ¿no? No. Gracias. En el horizonte 2, recuerden que la presión total, ¿qué nos dicen que es la presión total? La presión total es la suma de todas las presiones que van a existir. Como lo decía Carbon Tersaghi, no solo es la suma de lo que estoy cargando, sino también el propio peso de los materiales existentes antes. Entonces, para la siguiente presión total, va a ser la sumatoria de las presiones totales anteriores, que ya nos había dado cuánta la presión anterior. La presión total anterior había dado 2.667. 2.667. 2.667 kilogramos por metro cuadrado, que fue la anterior presión total, más el producto de la siguiente, 2.098 kilogramos por metro cúbico y por 1.5 metros. Entonces, ¿cuánto sería la presión total para este segundo horizonte? Teniendo en cuenta que en el primer horizonte, en este primer horizonte, solo hubo presión total, pero no, presión intergranular, pero no hubo efectiva. En este segundo sí va a existir, pero ¿cuánto les daría, jóvenes, la presión total? ¿Cuánto les estaría dando, chicos? 5.814. Ok. Gracias. 5.814 kilogramos por metro cuadrado. Ahí está, esa sería la presión total. Ahora la presión de poro, U, va a ser, pregunto, jóvenes, ¿aquí tengo que sacar la presión de poro, sí o no? Recuerden que para sacar la presión de poro, cuando el cuerpo se encuentra húmedo, no tiene presión de poro. Cuando el cuerpo se encuentra saturado, sí lo va a tener. Entonces, en este caso, los 1.000 kilogramos por metro cúbico multiplicado por 1.5, que es la altura de este horizonte, nos daría 1.500 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, la presión intergranular en este nivel será los 5.814, los 5.814 menos 1.500 kilogramos por metro cúbico. ¿Y cuánto les quedaría, jóvenes, de presión intergranular en este punto?
¿Así les queda, chicos? Sí, Inge. Gracias. Ok. Vamos ahora con el tercer y último horizonte. Este tercer horizonte nuevamente tiene peso volumétrico y altura está saturado. Entonces, peso, presión total. La presión total es la sumatoria de las anteriores, pero ya había hecho yo la sumatoria de las anteriores. ¿Cuánto llevaba yo en la anterior? Llevaba 5,814. Entonces, los 5,814 yo le voy a sumar kilogramos por metro cuadrado. Se le va a sumar la nueva presión de este tercer estrato que tiene 3 metros de altura, 1,922 kilogramos por metro cúbico y por 3 metros. ¿Y cuánto nos daría, jóvenes, esta presión total? Esa nueva presión total. Seis, 11. 11,580. Gracias, Tania. 11,580 kilogramos por metro cuadrado. A esto le vamos a quitar la presión de grano, presión U. ¿Cuál sería la presión de grano? Como el cuerpo se mantiene, este horizonte está saturado, entonces la densidad sí se va a tomar en cuenta, perdón, sí se va a sacar la presión de poro multiplicado por 3 metros. 1,000 por 3 metros serían 3,000 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, la presión intergranular que va a existir en este punto, ¿cuánto va a ser? Va a ser los 11,580, menos los 3,000 kilogramos por metro cuadrado. Esa sería la presión intergranular en este estrato, en este horizonte. Y nos quedarían 8,580 kilogramos por metro cuadrado. Y la presión intergranular general, contando los 11,580 de la presión total, menos la resta de las las presiones de poro que habían dado 3,000 acá y que en el anterior nos había dado 1,500, nos quedaría como 7,080 kilogramos por metro cuadrado. La presión intergranular, la presión efectiva, la presión que sí está sintiendo lo que son los cuerpos es de 7,080 kilogramos por metro cuadrado. La otra presión es parte de una presión que existe por agua. La recomendación siempre es que ese nivel se reduzca porque la presión se está disipando en el agua y eso nos puede generar que se sigan generando más vacíos. Bueno, vamos a ver un segundo ejemplo. Aquí tenemos nuevamente tres partes. Tenemos una arena húmeda, una arena saturada y una arcilla saturada. Recordando que sabemos que están saturadas porque en la curva de saturación se encuentran por arriba. Sabemos que está húmeda porque de la curva de saturación se encuentra hacia abajo. Vamos a sacar los datos. No sé si alguien me puede echar la mano tomándole un screen a los datos. No sé si le pueden tomar, chicos, un screen a los datos para que lo podamos copiar fácilmente. Jóvenes, hicieron el favor de tomar el screen. Inge.
Vamos a empezar primero con el primer peso, con la primera presión total. Presión total. ¿Cuánto vale el primer peso volumétrico, chicos? El primer peso volumétrico, ¿cuánto vale? El de área húmeda. Sí, Arena, perdón. el de arena húmeda. Está arena 1700, húmeda, arena saturada y arcilla saturada. 1780, Inge. 1780 kilogramos por metro cúbico, multiplicada por la altura del horizonte, que son 1.2 metros. ¿Y cuánto les daría de presión total en este caso? Dos mil ciento treinta y seis. Gracias. 2120. 2136 kilogramos por metro cuadrado. Ahora su presión de poro, la presión de poro, densidad por altura, en este caso la vamos a tomar como nula porque el cuerpo únicamente tiene un peso volumétrico húmedo, no está saturado. Entonces, la presión intergranular o efectiva va a ser la resta entre los 2136, los 2136 de la presión total, menos el cero que correspondería a la presión de poro en este horizonte. Entonces tendríamos una presión efectiva de 2136 kilogramos por metro cuadrado. Y eso sería para el primer horizonte, que habíamos dicho que era arena húmeda. Bueno, para el segundo horizonte, que tenemos una arena saturada, ¿me pueden decir, jóvenes, cuánto vale el peso volumétrico? 2086. Gracias. 2086 kilogramos por metro cúbico. ¿Y qué altura tiene? ¿Qué profundidad tiene ese nuevo horizonte? 8. ¿Cuánto? 1.8. 1.8 metros. Entonces, la presión total para este punto, ¿cuánto les daría? Tres mil setecientos cincuenta y cuatro punto ocho. 3,100, 754. 3,700.8 Sí. kilogramos por metro cuadrado. La presión de poro sí va a existir debido a que se encuentra saturado. La densidad vale 1000 kilogramos por metro cúbico multiplicados por los 1.8 metros. Entonces tendríamos una presión nula de 1800, una presión neutra de 1800 kilogramos por metro cuadrado. Entonces la presión efectiva, la presión I, sería igual a 3,754.8 kilogramos por metro cuadrado por, perdón, menos la presión neutra, 1800 kilogramos por metro cuadrado. ¿Y cuánto daría en este caso? Daría 1954.8. 1954, no. Ah, sí, sí está bien. 1954.8 kilogramos por cada metro cuadrado. No sumé el anterior. Gracias, Tania. Sí, disculpa, Tania. Sí, no había sumado el peso anterior. Voy a sumarle el peso anterior. ¿Cuánto había quedado aquí en la presión total? Vamos a ver. Borrador. Más 2136. ¿Me pueden repetir, por favor, esta operación? 2086 por 1.8 más 2136, por favor.
¿Cuánto les da, chicos, esta operación? Por favor, se me había pasado sumar la presión total anterior en el anterior horizonte. 2086 por 1.8 más 2136. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, jóvenes, esta nueva presión total? 5890.8. Gracias. 5890.8. Ahora sí, kilogramos por metro cuadrado. Y a eso le vamos a restar los 1800 kilogramos por metro cuadrado que tenemos de presión neutra. Y tendríamos una presión efectiva de 4090.8 kilogramos por metro cuadrado. Gracias, Tania, por haberte dado cuenta. Bueno, para el tercer caso, creo que es arcilla saturada. Arcilla saturada. La presión total va a ser la sumatoria anterior, 5890.8 kilogramos por metro cuadrado, más el producto. ¿Alguien me puede decir cuánto tenía de peso volumétrico anterior? ¿Cuánto valía, jóvenes, el peso volumétrico anterior? A los que hicieron favor de tomar el screen, ¿cuánto les dio el peso volumétrico? ¿El de arena saturada, Inge, Sí, por o favor. El de arcilla saturada. El del último. 2086? No, Y la altura de 1914. 1914. Gracias. arcilla saturada. Yo pensé que era arena saturada. 1914 kilogramos por Sí, metro cúbico y la altura creo que decía 2.4 metros, ¿verdad? sí. Ok. Entonces, ¿cómo quedaría? 5890.8 más 1914 por 2.4. Tendríamos una presión total de 10,484.4. 10,484.4 kilogramos por metro cuadrado. Ahí está. Esa sería la presión total. La presión de poro, U, 1000 kilogramos por metro cúbico multiplicado por 2.4 metros, es decir, 2400 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, la presión intergranular en este estrato sería igual a los 10,484.4 kilogramos por metro cuadrado menos los 2,400 kilogramos por metro cuadrado. ¿Me pueden apoyar, jóvenes, con esta operación? ¿Cuánto les daría? Creo que da 8,084. Gracias, Tania. 8,084.4 kilogramos por cada metro cuadrado. Esa sería la presión intersticial efectiva en ese nivel. La presión efectiva general, recuerden que es la sumatoria de todas las presiones totales menos la resta de todas las presiones de poro. Las presiones totales ya las tengo totales. La total vale 10,484. ¿Por qué sabemos que es la total? Porque es la suma de los 2,136
más los 2130, más el producto de los 2086 por 1.8 y más el último producto de los 1914 por 2.4. Entonces, los 10.484.4 kilogramos por metro cuadrado lo vamos a multiplicar, le vamos a restar las dos presiones intergranulares, las dos presiones de poro que existen. Esta vale 0, entonces no hay problema. La segunda vale 1800 menos 1800 y menos 2400, que sería esta última. Entonces, a los 10.484.4 le restamos 1800 y 2400, entonces tendríamos una presión intergranular de 6.284.4 kilogramos por cada metro cuadrado.